Muy bien. Pues estamos, como lo hemos visto, en el tema de la sabiduría. Espero que hayan podido repasar el estudio pasado. No recibí dudas nuevas. Hay una duda que recibí durante el estudio, pero desafortunadamente no la pude ver. Hoy creo que sí estoy viendo los comentarios en vivo. De cualquier forma, si no, Edith también tiene su teléfono a la mano. Pero antes de empezar con el repaso, voy a dar contestación a la duda que me expresaron en el estudio pasado. Hablando acerca de esta sabiduría, hemos visto cómo Dios, en su infinita y perfecta sabiduría, no solo ha diseñado todo para toda la historia, para todo lo que había de acontecer en la redención. Como lo vimos, Pablo, cuando habla acerca de la sabiduría de Dios, habla acerca justamente de que todo lo que ha revelado, todo lo que está manifestado, todo lo que está expresado en la palabra tiene la culminación en el Evangelio. Y en el Evangelio podemos ver cómo aquello que parecía tan difícil o tan complicado en los tiempos del pueblo de Israel, con las caídas, con las fallas del pueblo, de las personas que Dios iba levantando, finalmente tenían un fin, y tenían un fin sabio que iba a acomodar los tiempos perfectos para que llegase Cristo. ¿Sí? Y entonces, pero no solo en ese aspecto, no solo en el aspecto de la historia de la redención, sino también en el aspecto de la historia de cada uno de nosotros. Dios ordena todas las oportunidades, los medios y el fin perfecto que es Él. Y en ello, entendiendo esta idea, alguien me preguntó, ¿eso no quita nuestra responsabilidad? Absolutamente que no. O sea, cuando nosotros hablamos acerca de la soberanía de Dios, de la omnipotencia de Dios, vimos cómo, aunque Dios ha ordenado y decretado todo se conjunta de una forma extraordinariamente perfecta en la que juegan las dos, tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre. Y en la responsabilidad del hombre está el pecado. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros no hacemos lo que nos ordena Dios, estamos pecando. Entonces, en esa sabiduría, en esa soberanía, no obstaculiza la responsabilidad y por ende, y como tal, como una responsabilidad, debemos de entender que rendiremos cuentas de aquello que hacemos y que no hacemos. Sin duda, en el caso de José lo pudimos ver como los hermanos de José tenían envidia de él y planearon mal contra él. La esposa de Potifar quería tener un sexo ilícito con José y sin duda es responsable de ello. Igualmente el copero que olvidó por no me acuerdo si 2 o 3 años a José, a pesar de lo que le había prometido, y también va a ser responsable. Es decir, cada uno somos responsables de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que de lo que dejamos de obedecer la palabra de Dios. No obstante, en la sabiduría, evidentemente de la mano misericordiosa y compasiva de Dios, vemos cómo Él termina ordenando todo ello. Y vamos a terminar aprendiendo y siendo conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros, si no importara la responsabilidad, no tendría por qué haber esa conformación que Dios está obrando en nosotros. ¿Me explico? Es decir, es precisamente porque en el ejercicio de nuestra responsabilidad todavía hay pecado, todavía hay carnalidad, que Dios va obrando, va llevando a cabo disciplina, va llevando a cabo pruebas para irnos conformando. ¿Queda claro? Y es así como finalmente juegan las dos. La sabiduría, la misericordia de Dios nos encaminarán a los hijos de Dios a conocerle en su gracia, a arrepentirnos, a ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Sí? Pero ahí está la responsabilidad. Ahora, espero que haya quedado claro. Si no queda claro, por favor, indíquenmelo, ¿sí? Ahora, de la mano con esa duda, también hubo una duda. Debemos orar para que Dios dirija nuestros esfuerzos a lo que es su voluntad. Sí, pero ojo, debemos de entender que teológicamente hablando hay diferentes
voluntades de Dios en el sentido de la voluntad decretiva, la voluntad preceptiva y la voluntad que nos va indicando el camino en cada paso o en cada decisión. Difícilmente podríamos entender que es la voluntad de Dios preceptiva que siquiera hubiera habido la tentación de la esposa de Potifar, por ejemplo, o el ejemplo o la envidia que sentían los hermanos de José respecto a José. Pero en su sabiduría, en su misericordia, sí lo ordenó para llevar a cabo el cumplimiento perfecto de su voluntad, llevar a esa nación que iba a formar a través de la descendencia de Abraham, formarla dentro de Egipto, 400 años después de estar ahí, de encontrar la animadversión de parte de Faraón y sacarlos con poder, ¿sí? Entonces, debemos de entender eso cuando nosotros hablamos acerca de la soberanía, de la omnipotencia y si no me equivoco también del conocimiento de Dios. Enfocamos estos temas y cómo conjuga cada uno de los atributos con la maldad o con el mal que existe en el mundo. Pero atiendo a esto porque debemos orar para que Dios dirija su voluntad, sí, nuestra voluntad, nos dirija, a ejercer su voluntad, sí. Pero partamos de algo, para conocer la voluntad de Dios, Dios nos ha dado la Biblia. En ella ha plasmado su sabiduría. Y como lo vimos en 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y las Escrituras, como dice el versículo 15, nos hacen sabio para la salvación. Es decir, en la palabra ya tenemos la revelación de Dios. Es ahí donde está expresada su voluntad. Evidentemente va a demandar una comunión íntima, un verdadero estudio para que Dios muestre y nos dirija, ¿ok? No basta nada más la oración. Necesitamos conocer la voluntad de Dios que ha manifestado suficientemente para este lado de la eternidad. Y entonces es así como vamos a verdaderamente conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Queda claro? Insisto, muchas veces vamos a cometer errores, muchas veces vamos a caer en tentaciones. Dios en la misericordia, en su misericordia preciosa, nos va a llevar a buen fin, pero eso no implica que no seamos responsables de ello. Espero que haya quedado aclarada la duda. Si no, por favor, indíquenmelo o escríbanle a Edith. Vamos al repaso del estudio anterior. Ya vamos en la parte 10 de la sabiduría. La verdad es que yo pensaba que después de haber visto lo que es la conocimiento de Dios, no nos íbamos a detener tanto en la sabiduría, pero bueno, finalmente es un poco más compleja de lo que había previsto, pero bueno, como muchas veces me han dicho, no llevamos prisa, vámonos con calma, vamos conociendo a Dios como en su misericordia y en su gracia podamos hacerlo. Vimos el estudio pasado, terminamos de hablar en genérico de la sabiduría de Dios y vimos cómo después de haber visto justamente la historia de José, entendemos cómo no puede haber una palabra, los teólogos a palabras de Tozer, no hay una palabra así como para el poder de Dios, la omnipotencia, o para la presencia de Dios, la omnipresencia, o el conocimiento de Dios, la omnisciencia. En el caso de la sabiduría, es la sabiduría, y es algo tan precioso que solo Dios tiene la sabiduría perfecta. Por eso Pablo, no como en la traducción de la Reina Valera, que habla del único y sabio Dios en 3 ocasiones, habla del único sabio Dios, es decir, una sabiduría perfecta que lo distingue perfectamente y abismalmente, infinitamente de la sabiduría que tenemos nosotros. Vimos cómo entonces Dios ha ordenado todo para que acontezca como debe de acontecer y en su infinita sabiduría va acomodando todo para que vaya cumpliéndose el propósito que tiene. Eso nos debe de dar consuelo en el sentido de que el mejor fin es el que está
ha sido ordenado por Dios y Él también ha ordenado los mejores medios para llegar a ese fin que es el mismo. Aunque muchas veces no sabremos por qué o para qué estamos viviendo las cosas que estamos viviendo, a veces en la misericordia de Dios, como a Pablo le aconteció viendo hacia atrás en la historia de Israel, podremos comprobar que aquello que aconteció es lo que sabiamente había de acontecer. Vimos también dentro de esta sabiduría y a pesar de todo lo que estamos viviendo, que la propia creación sufre porque en la caída todo aconteció para que toda la propia creación gimiera al momento de ese fin perfecto de la glorificación cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Debemos de confiar en que Dios nos ha revelado lo suficiente, lo que necesitamos saber de este lado de la eternidad. Vimos cómo Mark Jones concluía: Él es perfectamente, universalmente, perpetuamente e incomprensiblemente e infaliblemente sabio. Ese es Dios. Eso lo hace infinitamente sabio. Él es infinitamente sabio y nosotros nos debemos de reconocer humildemente como limitados en ese conocimiento y en la sabiduría de lo que Dios ha decretado y está llevando a cabo. De ahí pasamos a hablar acerca de Cristo. Y vimos que sin duda el Evangelio nos termina de revelar, nos revela de este lado de la eternidad suficientemente la sabiduría de Dios. Pero vimos que justamente es a través de Cristo, el mediador entre el Dios el Padre y el hombre, Jesucristo hombre, como lo dice 1 de Timoteo 2:5, Él también es a través de quien obtenemos todos los beneficios. Todo lo que Él como en su naturaleza humana, consiguió con su vida perfecta y nos hace acreedores de esas bendiciones. Entre todas esas bendiciones, entre todas esas misericordias, está la revelación y por ende la sabiduría, ¿sí? Vimos que es la sabiduría de Dios encarnada en Cristo, ¿ok? Hoy primero Dios vamos a ahondar un poquito en ello y también vimos cómo Primera de Corintios, y ahí les pido que vayamos, aunque leímos todo lo que es Primera de Corintios, de los versículos, todo el contexto, ahorita para el repaso vamos a leer nada más los versículos Primera de Corintios 30 y 31, porque fue en lo que nos enfocamos en el último estudio. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es que a través de Cristo Él nos fue hecho sabiduría. Nos ha sido hecho, es decir, que nos hemos sido unidos a Cristo y a través de Cristo compartimos esa bendición, entre otras, que es la sabiduría. Es Él nuestra sabiduría. Vimos que Cristo, que la sabiduría va de la mano, no solo en el entendimiento occidental, que parece estar meramente enfocado en lo que entendemos intelectualmente, pero sabiduría en el sentido bíblico, en el sentido hebreo, va de la mano con la conducta. Es decir, no solo entender todo lo que acontece, ordenarlo perfectamente aquí arriba, sino actuar de conformidad con ello. Y derivado de ello es que pudimos entender cómo Cristo es también nuestra sabiduría. Haciendo un análisis muy somero, nada más para efectos del repaso, porque hoy vamos a ver un poco del versículo 31, leímos en la Nueva Versión Internacional cómo se lee: pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Es decir, estos tres aspectos van unidos con la sabiduría. ¿Por qué? Porque Cristo no solo es sabio en el entendido del conocimiento perfecto de los misterios escondidos de Dios en Él, sino además vivió una vida perfecta. Y es gracias a esa vida perfecta que podemos encontrar en Él justificación, santificación y redención. Y justamente terminamos el estudio pasado con la forma en que lo explica la Biblia de la herencia reformada.
todo lo que necesitamos para estar bien para con Dios, esto es justificación, es el ser santos en esta vida, esto es santificación, y el ver nuestra salvación completa, redención, la encontramos en Cristo. Es así que Cristo no solo es la sabiduría de Dios encarnada, sino que es para nosotros sabiduría. Esa sabiduría que va de la mano con la vida, la justicia perfecta de Dios, en quien somos justificados, santificados y redimidos. Hice una muy breve repaso de lo que vimos, porque es un poco más complicado como lo vimos el estudio pasado, porque asumo que no hubo dudas, porque no recibí ninguna. Vamos al versículo 31. Vamos al versículo 31. Vamos a leer el contexto desde el 18 para entender lo que estamos hablando. Si voy muy rápido, por favor, indíquenmelo o indíquenselo a Edith, por favor. Primera de Corintios 1, versículos 18 a 31. Hoy vamos a ver un poquito del 31 y vamos a entender un poquito más de la sabiduría encarnada en Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Estamos viendo el contraste nuevamente de la sabiduría de Dios con la sabiduría humana, cómo finalmente hay un abismo entre ellos y Dios se glorifica manifestando esa sabiduría en la cruz. Todo el evangelio, toda la sabiduría que está plasmada en la Biblia, la podemos ver en esa culminación en el evangelio y en el regreso final de Cristo. En la semana estábamos viendo algún video de un filósofo acerca de cómo pretende usar su mente para crear un dios, un ídolo diferente del que está revelado en la palabra. Tristemente lo que vemos es que sus argumentos, que pretenden ser sabios o intelectuales, terminan siendo emocionales. ¿Para qué? Para llevar a la gente a un ídolo que es hecho conforme al corazón de las personas, de un ser caído, de un ser pecador. Pero aquí Dios claramente nos manifiesta que es Dios mostrando su sabiduría perfecta, que nos es revelada sin duda a través, usando medios racionales, pero sobre todo el medio a través del cual ha decidido revelarse, ese don que es la fe. Entonces, vemos cómo termina esa sabiduría de Dios mostrándose, revelándose en Cristo Jesús, y es a través de Cristo Jesús que que encontramos justificación, santificación y redención. ¿Pero para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en él, en que le conozcamos. Esta es una cita, dejemos un papelito aquí si gustan, es una cita de Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. Vamos a leer desde el 23. Así dijo Jehová:
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo hemos visto a lo largo de todo el tiempo que hemos analizado estos atributos de Dios. Finalmente, Dios ha hecho lo que ha hecho de la forma en que lo ha hecho, sabiamente, para manifestar su gloria. Y fíjense cómo aquí, cuando encontramos aborrecedores de Dios, encontramos gente que termina o viendo a un Dios muy duro porque solo ve la justicia, o demasiado blando porque solo ven una gracia descontextualizada de su justicia. Y vemos aquí que la gloria del hombre está en conocer a Dios. Por eso Cristo, cuando inicia ese ministerio acerca de intercesión por el pueblo que habría de salvar en la cruz, como lo leemos en Juan 17:3, dice que la vida eterna está en conocer a Dios y en aquel al que Él envió, es decir, a Jesucristo. Y por eso es en conocer a Dios, no conocer de Dios, conocer a Dios. Y solo conociéndolo a través de su Espíritu es que vamos a conocer cómo esa justicia y esa misericordia, esa santidad y ese amor se juntan en la cruz. Es hasta que Cristo viene, es hasta que Cristo encarna, es hasta que Cristo lleva a cabo y cumple esas promesas y las culmina en la cruz, como Él mismo lo enseña con la palabra tetelestai, es decir, consumado es, que podemos ver esa naturaleza, esa sabiduría revelada. Es en Cristo que conocemos la sabiduría de Dios. Como lo escribe Mark Jones, y no voy a citarlo textualmente, pero es así, a través de Cristo, que comprendemos la doble naturaleza en una persona, Cristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Es en Cristo como podemos entender cómo los postreros serán los primeros. Es como en Cristo entendemos que el camino a la gloria está marcado por la vergüenza y el sufrimiento, porque tal así fue glorificado Cristo en este caminar. Y nosotros nos identificamos con Cristo en ese mismo sufrimiento. En ese mismo sufrimiento, en esas mismas aflicciones, no solo somos coherederos con las bendiciones de Dios, sino somos coherederos también en sus sufrimientos, como lo leímos en el estudio pasado. Y aquí sí lo cito textualmente a Mark Jones. Así, en la encarnación, lo finito se une con lo infinito, la inmoralidad con la moralidad, y aquel que ordenó la ley vive bajo ella. Es en Cristo que podemos entender cómo todas esas peripecias por las que pasó el pueblo judío, cómo antes de siquiera que hubiera un pueblo judío, cómo el ser humano cayendo, rebelándose contra Dios, encuentran sentido en una sola persona, en Cristo. La sabiduría de Dios que lo termina ordenando todo. Es así como nos revela en Cristo Dios, nos revela al mediador, al reconciliador y quien nos da comunión entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Alguna vez leí una frase de James White que decía, cualquiera que busca un intercesor o un intermediario para con Jesucristo, no conoce a Jesucristo. Sin duda, es Cristo, el mediador, el único camino al Padre. Él mismo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino a través de mí. Es a través de Cristo, el mediador, que podemos llegar al Padre. Es también el reconciliador, Romanos 5:11.
Romanos 5:11. Vamos a leer desde el 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, esta creación, estos seres humanos imperfectos, pecadores, aborrecedores, rebeldes, van a encontrar reconciliación con el Padre a través del Hijo. Eso es sabiduría. Y esa sabiduría está hecha en Cristo. Es también a través del Padre, de Cristo, que tenemos comunión con Dios. Mateo 10:4. Mateo 10:4. Chaparrito, guarda silencio. Mateo 10:4. No, es Mateo 10:4, déjenme ver. Primera de Corintios 6:7. Fíjense, Primera de Corintios 6:17. Vamos a leer desde el 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pablo aquí está llamándole la atención a la iglesia de Corinto porque habían decidido, tenían una idea acerca del dualismo, que decían, bueno, el cuerpo se puede hacer con el cuerpo lo que quiera y mientras yo ya esté unido en el espíritu. No, lo que está diciendo aquí Pablo es, hey, somos todos nosotros, todo nuestro ser está unido a Dios. Es a través de Cristo que también estamos unidos a Él. Entonces, esta unión, como lo dice Mark Jones, entre lo finito que somos nosotros y lo infinito que es Dios, la inmoralidad que somos nosotros y la moralidad que es Dios, es gracias a Cristo. Es gracias a que en Cristo encontramos el mediador, el reconciliador y la comunión íntima. Por eso, a palabras de Ferguson, él dice, la unión con Cristo constituye los cimientos de toda nuestra experiencia espiritual y de todas nuestras bendiciones espirituales. Estas nos son dadas en Cristo y solo quienes están en Cristo las experimentan. Esto que parecía imposible, que nadie pudo haber diseñado, ningún ser humano, con nuestra limitada sabiduría pudimos haber diseñado cómo esto iba a ser una realidad, cómo estas promesas que venían siendo dadas por Dios desde el Antiguo Testamento para la redención de un pueblo, para juntar esa santidad con nosotros, son hechas realidad con Cristo. Y todo lo que está detrás, lo que puede ordenar y crear eso, no es otra cosa sino la sabiduría de Dios. Es así que podemos entender
que quien se gloría es quien conoce a Dios, porque entendemos y conocemos lo que Dios ha hecho revelado en Cristo. Es por eso que leíamos en este mismo pasaje de 1 de Corintios 1 cómo Cristo es la sabiduría de Dios. Vamos a leer en 1 de Corintios 1, versículos 24 y 30. Para recordar esto, porque vamos a entender un poquito más de lo que les expresaba el estudio pasado. Primera de Corintios 1, 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Recordando lo que dice la Nueva Versión Internacional, es decir, justificación, santificación y redención, según lo explicamos en el estudio pasado. Es Cristo la sabiduría de Dios. Fíjense, Colosenses 2, 3. Vamos a leer desde el 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando nosotros hablamos de la omnisciencia de Dios, hablamos de este versículo, de cómo en Cristo es que están escondidos esos secretos, esa sabiduría, ese conocimiento de Dios. Es en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la sabiduría de Dios. Como lo dice Tozer, Jesús es la sabiduría divinamente encarnada. O, como lo dice Owen, fue tal el don del Espíritu en Cristo, más allá de la comprensión de los límites imaginables, para ser el gran profeta de la Iglesia, a través de quien el Padre daría la última revelación de sí mismo. Cuando Moisés estaba por dejar este plano terrenal, él prometió acerca de un profeta que había de llegar, un profeta que lo iba a sustituir. Sin duda hubo después de él muchos profetas, pero él estaba apuntando a Cristo. Y como lo dice Owen, es en Cristo, que es la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, que siendo ungido por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, contaba con la revelación o cuenta con la revelación completa del Padre. Todos los secretos, todos los misterios están escondidos en Él. Y es a través de Él que Dios nos va a dar a conocer toda esa sabiduría, todo lo que es Él, la sabiduría de Dios. Fíjense, Juan 1:18. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Evidentemente, Dios se reveló de muchas formas, pero no se dio a conocer, no se dio a ver. Cuando vemos la llamada de atención que hace Dios a su pueblo que iba a entrar a la tierra prometida, les advierte y les dice: no vayan a adorarme como lo adora el mundo, como lo adoran aquellos paganos, a través de imágenes, porque yo nunca me presenté ante ustedes, sino escucharon mis palabras. Cuando hablamos de Dios es espíritu, abundamos en este punto. Pero fíjense, ¿quién es el que nos va a dar a revelar al Padre? El Hijo. Es a través del Hijo de Jesucristo que podemos conocer verdaderamente a Dios. Después de haber estado
con sus discípulos, más de un año, año y medio quizás, Cristo le pregunta a Felipe, Cristo les empieza a hablar acerca de este tiempo en el que Él se va a ir, Él va a sufrir, Él va a padecer, y ¿qué es lo que hace? Les empieza a enseñar y les empieza a hablar de que Él se va a ir. Entonces, le pregunta a Tomás que no sabe a dónde va a ir. Entonces es ahí donde viene la afirmación de Cristo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Evidentemente nosotros podemos entender las angustias, las dudas, la ansiedad que empezaba a sentir los discípulos después de estar, les digo, más de un año con su maestro, quien los protegía, quien los cuidaba, y quien les habla de ese espíritu que va a enviar y que se va a ir. Ellos no podían entender cómo este cumplimiento del reino se iba a dar con un momento en el que el Mesías iba a irse. Y es aquí donde vemos la pregunta que le hace Felipe. Juan 14, versículo 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. O sea, ya sabían que se iba a ir, y ¿qué le dicen? Muéstranos al Padre. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí vemos cómo Cristo es la entera revelación de Dios. Es Dios mismo en la tierra. Sin duda, como lo revela la palabra, ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Pero evidentemente aquí estaba cubierto, lo que veían era la naturaleza humana de Cristo, en esta unión hipostática de la que hemos hablado en otras ocasiones. Pero Dios, Cristo, nos está revelando a Dios, al Padre. Todo lo que el Padre es, aquí lo vemos. Las palabras que yo hablo, es decir, las palabras que nos está hablando Cristo, son las palabras sabias del Padre. Viene Cristo y Él es la culminación de la total revelación de la sabiduría del Padre, de la sabiduría divina. Evidentemente, como lo vimos en el estudio pasado, no nos va a revelar toda la sabiduría de Dios, porque sería imposible que siquiera hubiera suficientes libros en el mundo para registrar una parte de ella. Pero lo que sí necesitamos saber, la sabiduría que necesitamos conocer, como lo vimos, nos es revelada a través de Cristo. Hebreos 1, del 1 al 4. Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cristo viene a ser la culminación de la revelación, de esa sabiduría de la que hemos hablado, que está plasmada en las Escrituras, que Cristo viene a ser la encarnación misma de la sabiduría, que es por esa sabiduría encarnada que nos es hecho sabiduría y por ende justificación, santificación y redención, es la culminación de todo. Es Cristo quien recibe ese don completo de la sabiduría en un hombre. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, es la sabiduría hecha
persona. Es por eso que solo Cristo puede decir lo que tanto oímos en Juan. De cierto os digo, de cierto os digo. A lo largo de los evangelios podemos leer cómo Cristo, cuando va a decir una afirmación que les pida a sus discípulos que pongan especial atención, dice, de cierto os digo. Pero Juan refleja una particularidad, y esa particularidad es, de cierto os digo. Lo que está diciendo es, amén, amén. Y entonces comienza a hablar. El único que registra esta forma repetida de decir las cosas, es decir, de decir amén, amén, de cierto os digo, es Juan. Y lo registra 25 veces en su evangelio. Para poder entender un poquito de lo que les estoy hablando, les voy a dar algunos ejemplos aleatorios. Tengo aquí todas las notas. Si quieren tomar nota, es Juan 1:51, 3:3, 3:5, 3:11, 5:19, 5:24 al 25, 6:26, 6:32, 6:47, 6:53, 8:34, 8:51, 8:58, 10:1, 10:7, 12:24, 13:16, 13 del 20 al 21, 13:38, 14:12, 16:20, 16:23 y 21:18. Son las 25 ocasiones en que Juan registra las palabras de cierto os digo. Vamos al primero, Juan 1:51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Veíamos en la predicación del domingo cómo esta referencia es la referencia a cuando Israel, Jacob, va camino a ver a su tío Labán y Dios le muestra su misericordia y ve él una escalera. Es una referencia a ello, pero lo que le está diciendo Cristo es, de cierto os digo, amén, amén. De aquí en adelante veréis el cielo abierto. ¿Por qué? Porque es el mediador, es el que nos une al Padre, es el que es en Cristo quien encontramos la unión, la comunión con el Padre. Y es por ello que los discípulos verían los cielos abiertos. Vamos a otro ejemplo, 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tendrá vida eterna. 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. En ambas ocasiones, y ahí para los ejemplos, está hablando de una verdad que Cristo va a afirmar y que dice, de cierto os digo, amén, amén. La palabra amén es una transliteración hebrea, que lo que quiere decir es verdad o cierto. Es decir, es una afirmación, como lo dice Vine, el diccionario de Vine. Strong la traduce como algo confiable, digno de confianza, ciertamente o así sea. Lo que Cristo está diciendo, de cierto os digo, así sea, así es y así será. No está diciendo así sea. Ojo, cuando los hombres afirmamos amén, por ejemplo, después de una oración, nosotros lo que estamos diciendo es que aquello que oró la persona, deseamos que sea así, es decir, que se conforme a la voluntad de Dios para que sea realidad. ¿Queda claro? Pero cuando Dios afirma amén, amén, Él está diciendo así es, así será. Está hablando de una verdad que solo Dios puede conocer, que solo Dios ha decretado y que solo Dios va a llevar a su cumplimiento
hablando de cuestiones futuras. Un ejemplo de ello es que lo podemos ver en el comparativo entre los evangelios. Les voy a llevar a un ejemplo. Fíjense, Mateo 16, 28. Mateo 16, 28. Después de la tremenda confesión que hace Pedro, probablemente en representación de todos los discípulos acerca de que Cristo es el Mesías, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, ¿qué es lo que viene? Les empieza a anunciar la muerte de Cristo, o sea, lo que iba a padecer, y después viene Pedro a decirle, a pretender hacer que Cristo no llevara a cabo el cumplimiento de ese padecimiento, y entonces les anuncia lo que iba a pasar en el siguiente pasaje, que es la transfiguración, lo que solo Pedro, Jacobo y Juan verían. Y en este punto intermedio entre ambos pasajes leemos esto, versículo 28. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Eso es lo que está anunciando. Le está diciendo, amén, es decir, va a ser, así será, que algunos de ustedes me van a ver en gloria, la transfiguración. Marcos usa básicamente la misma estructura, Marcos 9:1. También les dijo, de cierto os digo, amén, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Nuevamente, la misma escena, el paralelo de lo que leímos en Mateo, las mismas circunstancias, y les está avisando, amén, lo que algunos de ustedes van a ver va a ser el reino, y era la transfiguración. Pero fíjense el sentido que le da Lucas, porque él es el que nos aclara lo que significa esta frase. Lucas, capítulo 9, versículo 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino. Y que sigue después la transfiguración. Ese es el sentido en el que Dios, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, usa la palabra amén. En verdad, de cierto, con toda certidumbre. A diferencia de nosotros que cuando decimos amén y manifestamos una intención, no. Cristo está diciendo en verdad. Amén, amén. ¿Por qué? Porque Cristo es la encarnación de la verdad. Es la encarnación de la sabiduría de Dios. Y por eso, solo Él es el único Dios mismo que puede decir algo y decir, antes de decirlo, amén, amén. Así vemos cómo es Cristo que posee la sabiduría, el conocimiento y la verdad de Dios. Recuerdan que lo veíamos en el estudio pasado. Mark Jones dice, más que cualquier otro profeta antes que él, refiriéndose a Cristo, y yo añado, y por supuesto después que él, Cristo pudo hablar infaliblemente y con autoridad acerca de la mente de Dios. Siendo Cristo la personificación o la sabiduría divinamente encarnada, como lo dice Tozer, solo Él podía hablar, como nadie más lo podía hacer, infaliblemente verdad y con toda autoridad. Les pongo un ejemplo. El libro de Isaías se cree, si no me equivoco, se cree que fue escrito aproximadamente durante un periodo de 60 años, ¿ok? Durante 60 años, que fue el ministerio de Isaías, él escribió ello, pero evidentemente no todo lo que dijo
está registrado ahí. ¿Por qué? Porque solo esa palabra que está registrada ahí es lo que fue infaliblemente inspirado por Dios, por el Espíritu de Dios. En cambio, en el caso de Cristo, cada palabra que Él dijo, cada cosa que Él afirmó, fue verdad. No solo estas palabras como los que algunos tenemos una Biblia en donde las letras, las palabras que dijo Cristo aparecen en rojo, todo lo que está en la palabra es inspirado. Pero no solo estas palabras que están registradas, todo lo que Él dijo fue inspirado, porque es la sabiduría de Dios en la tierra. ¿Queda claro? ¿Recuerdan cómo vimos que los ángeles conocen la sabiduría de Dios a través de la iglesia? Esto lo leímos en Efesios 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Es decir, si nosotros, si recordamos, cuando les hablé acerca de este punto, cité a MacArthur que decía: los ángeles pueden ver el poder de Dios en la creación, el poder de Dios en el monte Sinaí y el amor de Dios en el Calvario, pero ven la sabiduría de Dios en la iglesia. ¿Por qué? No solo porque es la sabiduría encarnada, no solo porque todo lo que habló es verdad, sino porque es precisamente Dios llevando a cabo esta redención. Todo esto que parecía imposible, de un Dios eterno, infinito, trascendente, como lo hemos visto en otros atributos, llevando a cabo una redención sabiamente orquestada, sabiamente culminada a través de Cristo. Por eso Mark Jones dice que esta redención, esta obra de Cristo, esta culminación de la revelación de Dios lleva o eleva la mente a un mucho mayor asombro. Como lo dice Charnock, la creación son las pisadas de la sabiduría de Dios y la obra de la redención es la cara de la sabiduría de Dios. Eso que podíamos ver a través o que podemos ver, y como empezamos el estudio de cómo Dios plasmó su sabiduría en la creación misma, no es nada. Son las pisadas de Dios si acaso. Pero la redención, Cristo encarnado, culminando todas esas promesas de Dios en el Antiguo Testamento, viene a ser la manifestación clara de la sabiduría de Dios. Es en la obra de Cristo que vemos cómo todo lo que fue ordenado toma o llega a un fin perfecto que es Dios. Y llega a través de los medios perfectos como lo hemos visto. Como ya lo vimos acerca de la naturaleza de Cristo, el misterio de la encarnación, las propias paradojas que nos muestra unas revelaciones, las parábolas de Cristo y las paradojas que están en hablar de la glorificación a través del sufrimiento, en cómo los postreros serán los primeros, en cómo los viles, los menospreciados del mundo muestran la sabiduría de Dios. Es en Cristo que podemos ver esa sabiduría que los ángeles mismos anhelaron ver. Primera de Pedro 1:12. Primera de Pedro 1:12. Vamos a leer desde el 10 para entender de lo que está hablando Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se los reveló
se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ahí vemos la culminación de todo lo que hemos visto. Es las promesas, los profetas hablando de ese Cristo que iba a venir, de ese Mesías que habría de sufrir, que habría de ser glorificado, que habría de ser un mejor, el perfecto rey en lugar de David, el perfecto profeta en lugar de Moisés, el perfecto sacerdote en lugar de Samuel. Eso que había sido profetizado venía a terminar de ser revelado a través de Cristo, en Cristo. Y eso que anhelaban de ver los ángeles, lo están viendo culminado. La sabiduría de Dios, que no podía ser claramente apreciada en la creación, el poder de Dios no era suficientemente, no nos revelaba suficientemente a Dios. Es en Cristo que vemos la sabiduría de Dios. Es Cristo quien culmina, quien nos es hecho sabiduría y por ende justificación, santificación y redención. Es Cristo. Es Cristo la sabiduría de Dios, la revelación que culmina la sabiduría que necesitamos conocer. ¿Queda claro? Espero que no hayan dudas. Aquí le dejamos, ya estamos llegando a la hora. Cualquier duda, comentario, queja, observación, me la hacen saber. Vamos a orar, vamos a terminar. Detengo las grabaciones.